Hola señores y señoras y señoritas, esto es Menea las ideas con Maite Acosta y uso el verbo menea um, como un poco haciendo referencia a mi propia nacionalidad o una de mis nacionalidades, que es la cubana, ¿no? Entonces, a veces los conceptos tienen relación con una conducta social, cultural y una relación también de identidad. Es decir, hay cuerpos que se menean. El meneo es una especie de movimiento oscilatorio que trasciende más allá del simple caminar. Por ejemplo, hay cuerpos que simple y llanamente caminan, hay cuerpos que se arrastran, hay cuerpos que se distribuyen socialmente de maneras diversas y que por ello adquieren una acción, y una acción es un verbo. Entonces, esto es menea las ideas, que refiere a que vamos a sacudir, vamos a ver el mundo femenino desde otros lugares. Estas son reflexiones muy cotidianas, tratadas de manera de diálogo, en forma de diálogo, a forma de una conversación, aunque parta de una cosa que parece autorreflexiva y que puede resultar incluso un monólogo, es posible, pero que tiende a que precisamente las ideas se revuelquen hacia otros espacios del tiempo. La, la relación que se pueda tener con, con el concepto, por ejemplo, de una mujer que se menea y una mujer, y yo quiero que este programa se refiera específicamente a el verbo menear, una mujer que se menea, una mujer que parta de su ciclo histórico hacia otras posibilidades de de su distribución histórica y de su distribución geográfica, también accede a tener una distribución cultural. ¿Qué es eso? Um, Adquirir la, las otras cosas que nos causan inseguridad, adquirir otras maneras de conducta, adquirir o desarrollar otros procesos de adaptación, desarrollarte en otros ámbitos sociales y culturales y económicos y políticos. A la mujer generalmente histórico, le ha resultado procesos de larga reflexión. ¿Por qué? Porque la mujer es históricamente la que piensa en el sedentarismo. Porque es la mujer la que tiene los hijos, ¿no? O sea, si pensamos en este hombre de las cavernas, este hombre de las cavernas, una vez que encontró el sitio en donde poder establecerse, empezó a reconocer procesos de individualidad en un sentido de comunidad, es decir, lo tuyo, lo que es tuyo, tu mujer o tus mujeres o tu hijo, tus hijos, y los alimentos se comparten entre la comunidad y habrá cosas que empiezan a pensarse desde un aspecto individualista, es decir, mira, me encontré esta jícara, me encontré esta pedazo de madera que tiene cierta forma, le di cierta, bueno, agarré una cosa que no es una madera, pero estoy ejemplificando, le di cierta forma y se la di a lo mejor a mi mujer preferida o se la di a mis hijos para que con ello hicieran lo que les diera la gana. Eso lo dan los procesos de sedentarismo, y esos procesos de sedentarismo fueron pensados desde el lugar femenino, ¿no? El lugar donde hay que sentarse
hay que acomodarse, hay que crear un espacio de identidad, comodidad y de una estancia mucho más larga, porque hay una reflexión, hay un proceso de reflexión. Para el hombre hay que moverse, ¿no? Desde aquel tiempo el hombre se mueve, se menea de otras formas. Se menea en aquel tiempo, por ejemplo, porque es necesario ir cubriendo tu cuerpo de acuerdo a los ciclos de la naturaleza. Y ese era su pensamiento, una cuestión de pensamiento cíclico que al decir, ¿no? Al decir del propio desarrollo de las sociedades, el pensamiento cíclico al parecer tiene más relación con lo masculino. Es decir, el ser humano masculino se coloca frente a la naturaleza y entiende que hay que moverse porque está al llegar el invierno, ¿no? Por decirlo así, y hay que irse a otro sitio porque hay que alimentarse, o sea, es la sobrevivencia. Y la mujer piensa que hay que quedarse en un lugar y crear las condiciones para poder soportar todos esos ciclos de la naturaleza. Es decir, hay modos en los cuales nosotros podemos cubrir todas esas eh, es, digamos, inclemencias de lo que no podemos controlar, y también el mundo se tiene que pensar desde un espacio sagrado. ¿Qué es esto? Porque al parecer los espacios sagrados tienen una conveniencia masculina en cuanto que los rituales, ¿no? Los rituales incluían solamente al sexo masculino, ¿no? Los rituales, donde pues había un chamán, ¿no? O había un líder que es el que tiene mejores posibilidades de conexión con lo sagrado, y aquel que distribuía ciertas sustancias que permitían, o sea, alucinógenas, que permitían que pudieran tener los seleccionados, que tienen ciertos talentos y ciertas también conexiones con otras cosas, la posibilidad de mostrar aquello que ven, que está fuera de ti, ¿no? Aparentemente, que está fuera de ti, ¿no? Que vive en otro lugar, en otro mundo, por ejemplo, pintar la pintura rupestre, ¿no? Que tiene mucha conexión con estas ideas del ritual y de acceder a otros espacios. Y esto era un espacio masculino, pero no significa que la mujer no haya meneado, ¿sí? Eso. Es decir, ella no está ahí porque no cree que pueda tener este tipo de conexiones. Esto viene más adelante en otras culturas, ¿no? Y sobre todo en culturas de tipo no occidental, por cierto. Um, Sino que entiende que aquel que es capaz de ir a buscar aquello que hace que yo sobreviva, ¿no? El alimento, por ejemplo, o aquel que desarrolla ciertas habilidades para la defensa de la comunidad, ¿sí? Es aquel que va a tener una mejor conexión, ¿verdad? Con aquello que es el que hace que este mundo sea tan cambiante y que el ser humano no lo pueda controlar. De ahí que podamos empezar a pensar que la religión tiene también un punto de vista femenino. El punto de vista femenino de ve, vamos a quedarnos aquí, ya no nos vamos a menear tanto, nos vamos a quedar aquí, y entonces tú vas a hacer que aquello que controla lo incontrolable, nos dé la posibilidad de sobrevivir en este espacio, en este lugar donde tenemos más posibilidades de sobrevivir que estarnos moviendo y defendiéndonos de otras cosas, ¿no? Este es un pensamiento femenino. Eso ha tenido que irse cambiando porque, bueno, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un gran brinco histórico. El, el gran brinco histórico que podemos hacer refiere quizá a aquellos grupos que han tenido que emigrar necesariamente porque ha habido guerras, porque ha habido confrontaciones ideológicas, ha habido persecución, ¿no? Ha habido amenazas de muerte, han habido situaciones donde es necesario huir, escapar, aunque no quieras. Sucede que
generalmente es la mujer la que toma ese tipo de decisiones, ¿no? Pareciese una contradicción histórica, pero ahí viene otro concepto que es el de la protección, es decir, que es el concepto exactamente aquel que dice: ven, siéntate, ya deja de moverte, de menearte tanto y sé sedentario. O sea, se crea comunidad a partir del desarrollo incluso de los primeros elementos arquitectónicos del mundo. Crea casas, crea habitáculos. Vamos no a pensar en el concepto de casa, que es un concepto más complicado, pero crea habitáculos y ve creando habitáculos que sean cada vez más centrados en una idea de pequeñas comunidades dentro de una comunidad. Es posible, por tanto, que la idea de familia sea un concepto más estimado desde lo femenino, ¿no? Y que eso convenga a la protección de los hijos, de los suyos, de los que quiere inexplicablemente, ¿no? O sea, en ese momento es inexplicable, o sea, porque yo quiero tanto a estos, porque yo quiero tanto aquello que sale de mi vientre, ¿no? O sea, esta idea de la maternidad y que conlleva en sí misma también el concepto de la protección. Incluso aquellas mujeres que no han pasado por la maternidad conservan histórica, antropológicamente, el concepto de la protección a los suyos, a los que conviene proteger. Y en esta idea del meneo histórico, eh, es básicamente decisiones de tipo femenino, el decir: me llevo a mis hijos de aquí, me llevo a los míos de aquí, me voy por delante, y carga con todo lo que puede y escapa, huye a lo más lejos posible de aquello que es una barbarie, de aquello que es eh, un asunto incontrolable. Entonces va y salva. Y, y esto crea otra posibilidad, es decir, la sobrevivencia. Yo, mujer, tengo que sobrevivir ahora, pensemos, sin las comodidades y lo que históricamente se me ha dado, ¿no? Ha habido una providencia para mí y ahora yo necesito crear esas otras posibilidades de la providencia, que es el tener que aprender oficios o el tener que encontrar la manera de obtener un beneficio económico o un beneficio material por las cosas que yo hago, ¿sí? Porque necesita seguir protegiendo. Entonces la sobrevivencia va meneándose genéricamente, y eso va creando ciertas condicionantes históricas en aquellas que todavía nos meneamos y que todavía reflexionamos sobre eso, sobre lo que significa precisamente estarse moviendo de un sitio a otro. Sobre todo porque estarán de acuerdo conmigo que el asunto de ser mujer aún es un asunto que tiene que resolverse para entendernos, al menos nosotras, que estamos en posibilidades de entrar y no tener que convencer a nadie, o sea, entrar en todas los meneos que pudieran haber en el mundo, simple y llanamente porque sabes hacer una cosa que el otro también a lo mejor sabe hacer, pero pues que estás en condiciones de decir: bueno, vamos a ver si te gusta más como lo hago yo que como lo hace no sé quién, ¿no? Que puede ser hombre, mujer, lo que quieras. Y en ese sentido, zafarte de esa constante, que creo que ha sido también, y lo digo de verdad conciencia, y es posiblemente una crítica mansalva, puede ser el hecho de que vayamos en la vida pensando que no vamos a poderlo lograr porque precisamente soy mujer, nos crea una especie de frustración social que nos permite entonces, o no nos permite hacer nuestro trabajo con cierta comodidad. Yo pudiera contarle, no sé, algunas anécdotas, pero bueno, como voy a hacer algunas
intervenciones en los que yo pudiera ir contando muchas cosas, que puede ser que con ellas podamos también identificarnos, ¿no? Y también podamos reflexionar cotidianamente en nuestra vida y nuestra realidad. Pero yo desde el lugar en los que he estado siendo líder, ¿no? No siempre he sido empleada, he sido líder en algún momento, he tenido la ventaja de poder estar desde el lado del poder. He podido experimentar la jerarquía, pensemos, ¿no? Experimentar la jerarquía, polo jerárquico sobre hombres y mujeres, de incluso de diferentes generaciones. Me he dado cuenta que mi espacio de empoderamiento, lo que ahora es este verbo que se utiliza tanto dentro de los ámbitos feministas, dentro del ámbito del empoderamiento, yo he tenido que construir una serie de elementos anexos, es decir, elementos que no me sirven cotidianamente en la vida, o sea, no voy cargando con ellos como parte de mi personalidad, ni porque me hagan demasiada falta para poder ser yo misma, pues digámoslo así. Pero tuve que en estos momentos he tenido que construir, digámoslo así, ciertos elementos anexos para poder sobrevivir, y volvemos al verbo sobrevivir, en medio de una cosa histórica que no te empodera y que te crea adversidad, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos también con esta idea de que va a haber esa adversidad. O sea, ahí está, es una pared infranqueable, ¿no? No hay forma de poder atravesar tales frentes y entonces vas y ya vas predispuesta, ¿no? Pero también es cierto que, que aprendes a que cuestiones como la voz, la postura, la gestualidad, la mirada, la tonalidad, la forma en la cual te presentas ante el otro, va a poder modificar ciertas formas históricas de comunicación, ¿no? Y va a poder incluso convencer, o al menos se puede lograr ser escuchado, ¿no? Y a veces el, el cierto manejo de ciertos elementos que le han servido, por ejemplo, a filósofos, le sirvió a Voltaire, por ejemplo, en el siglo XVIII, le sirvió de sobremanera a Voltaire, que es este aspecto sarcástico para poder analizar la política de su época, ¿sí? Le sirvió, por ejemplo, la cuestión dura y enrarecida, la forma en que Maquiavelo, el italiano, mostró también la sociedad de su época y mostró también la forma en que se conduce el ser humano y que no ha gustado demasiado y al mismo tiempo no ha gustado demasiado porque nos retrata de una forma real, es decir, en este estado en el cual estamos pensando en cómo poder insertarme en ciertos espacios, cómo hacer para convencer al otro. Tiene ciertos estados maquiavélicos, ¿no? O sea, hay una reflexión que incluso puede partir, ¿no? Y eso le pasa también a nosotras las mujeres. O sea, te quedas toda la noche pensando en que la reunión que vas a tener al otro día va a haber a lo mejor 4 personas ahí que no tienen ni idea de lo que tú trabajas o que no tienen idea de lo que tú haces o de lo que tú, eh, pues digamos, logras, ¿no? Y, estas cosas que tienen que ver con el meneo, el meneo femenino para poder establecerte socialmente como una persona que tiene cosas que decir, como una persona que tiene cosas que hacer, te coloca en una circunstancia histórica
todavía de las cavernas.